Bueno, Domi, Bueno, Israel, te doy la bienvenida a esta sesión nueva del curso de inglés y para esta ocasión vamos a estar aprendiendo el past simple, pasado simple. Para eso voy a compartirte pantalla. Me avisas cuando la puedas visualizar, por favor. ¿Puedes ver mi pantalla, Israel? no, No, te sale cargando. sí, Ok, vamos a esperar un momento a que cargue. ahora sí. Ok, excelente. Bueno, entonces demos inicio formalmente. Como te dije, vamos a estar aprendiendo sobre el pasado simple. Te daré la introducción y los objetivos, algunas reglas gramaticales, también su uso, la estructura y vamos a estar haciendo una actividad en clase y igualmente la evaluación y vamos a estar haciendo, enviándote dos actividades para la casa, ¿viste? Ok, Bueno, entonces, como introducción, en este encuentro vamos a aprender sobre el pasado simple, como ya te dije, y vamos a practicar lo aprendido mediante varias actividades y la evaluación se va a hacer mediante un cajón interactivo. Como puedes ver, pues tenemos ya estos objetivos plasmados, que es que podamos usar el pasado simple de manera correcta en las oraciones y pues ya mediante eso vamos a aprender nuevo vocabulario. También estaremos aprendiendo la estructura del pasado simple y usaremos las herramientas didácticas interactivas como lo ha sido este Genial y el Kahoot. Bueno, las reglas gramaticales del pasado simple mm, serían las siguientes. Por ejemplo, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para pues todas las personas, ya sabes, I, you, he, she, it, we y they. Por ejemplo, podríamos decir I want, ¿sí? Y en este caso, como ya dijimos en infinitivo, se le añade el ed, entonces ya no sería I want, sino I want. Lo mismo con I learn, que sería I learning, stay, que sería stayed, walk, que sería walked, y en el caso de snow sería snow. ¿Sí me hice entender? sí, Y ok, ya sabes, al final se le agrega ed. En cualquiera de las formas, no importa si sea you, she, it o we, a estos infinitivos lo único que vas a hacer es ponerle al final una e y una d. Pero pues, como hemos visto, también a veces se ven unas excepciones. Y en este caso serían 5 excepciones para tener en cuenta. Sí, mucho cuidado con esto, porque por ejemplo, la primera es que para los verbos que terminan con la vocal E, solo le vamos a añadir la D. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del verbo change, ya lo único que tendrías que agregarle es la D y sería change. En believe, lo único que vas a agregarle es la D y sería believe. En el segundo excepción, los verbos que terminan, en este caso con una vocal corta y una consonante, ¿sí? Excepto, bueno, ya los que terminen en Y o en W, solo esos son los que se omiten en esta excepción. Lo único que vamos a hacer es doblarle la consonante final. En doblar me refiero a colocarla de nuevo. Por ejemplo, stop, como puedes ver, la O es una vocal que se pronuncia de manera corta, ¿sí? Y en ese caso, pues ya la consonante sería la P y lo único que tenemos que hacer es colocarle otra P y le vamos a agregar ED. ¿Sí me hago entender? sí, Ok. Lo mismo con comic, que lo único que vas a hacer, ya sabes, la I se escucha como de manera cortita, le vas a agregar otra T
y la ed. Siempre va a ser esto, solamente en el caso cuando la vocal se oiga de manera corta, por ejemplo, esto y con, que casi no se escucha. Pero lo mismo pasa acá cuando los verbos terminan en una consonante, en este caso, y una y, ¿sí? La y la vamos a cambiar por una i latina, o sea, una i normal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos study, ¿sí? Tiene una consonante y termina con la boca, con la consonante y. Lo único que vamos a hacer es quitar esa y colocarle la i normal y como siempre, como una regla que no va a tener como excepción, es colocarle la e y la d. Sí, lo mismo con try, entonces sería try. ¿Me ha hecho entender hasta el momento, Israel? ¿Tienes alguna pregunta? Israel, Israel, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, parece que Israel está teniendo como problemas en su audio. No, no tengo ninguna. No. Ok, no tienes ninguna pregunta. No, ninguna. Ok, bueno, excelente que vayas entendiendo. Bueno, vamos a ver su uso, o sea, para qué se usa entonces el pasado simple, ya teniendo más claro su estructura. Entonces, primero podemos usar el pasado simple, como bien se dice, para hablar de una acción concreta, ¿sí? Una acción breve que comenzó y también que acabó en el pasado. Por ejemplo, Tom stayed in a hot last night sería Tom se quedó en casa anoche. O podemos ver, aquí ya ponemos, por ejemplo, stay, el verbo que teníamos, lo único que tiene que hacer es agregarle la e y la d, sí, en este caso. Pero ya sabemos que no le ponemos la i latina porque no termina en una consonante, sino que es una A. Y la A no, digamos que no es una vocal de pronunciación corta, pues se nota mucho. Este, entonces, at home last night, ya sabemos que las, cuando te hablas de las, estamos hablando del pasado. Sí, entonces se quedó, ahí está, stayed, en casa anoche. Sí, es una acción que tanto empezó como se acabó en el pasado. Lo mismo acá, Kate worked last Saturday. Entonces, Kate trabajó el sábado pasado. Entonces, esa misma acción empezó a trabajar y acabó trabajando el mismo sábado pasado. Bueno, aquí, I did go to the party yesterday. O sea, yo no fui a la fiesta ayer. O sea, no hice eso, no hice esa acción. Eso quiere decir que no ni inicié ni acabé ese día. Pues en este caso esto es negativo, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, did they walk to school in the morning? Entonces, han andado a la escuela esta mañana, ¿sí? O sea, es una acción que le estoy preguntando que si hiciste esto, por lo tanto, si empezaste eso, también lo acabaste ese mismo día. Y ya tú verás de pronto cómo lo respondes, pero lo veremos más adelante. Hasta aquí los ejemplos han estado claros. Israel, Sí, tan ok, claro. bueno, muy bien. Bueno, el segundo uso ya sería de pronto ya lo mismo, o sea, en el pasado simple para acciones también. Y en este caso ya no estamos hablando pues de acciones muy concretas, sino ya algo un poco más cotidiano. Entonces, por ejemplo, I received the good news and intermediate called my host. O sea, recibí la buena noticia, ¿sí? Y llamé de inmediato a mi marido. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos como una acción-reacción. Por ejemplo, yo recibí esa noticia, o sea, eso fue en el pasado, y ya por haber recibido esa noticia, la acción sería que llamé,
¿sí? En pasado llamé inmediato a mi marido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una más larguita. Por ejemplo, she studied from an hours in the morning, worked at afternoon, and did return home until 10 at night. Por ejemplo, estudió durante una hora por la mañana, ¿sí? Eso es una acción que ya realizó. Y después de eso también hizo otra acción, trabajó toda la tarde, ¿sí? Y no regresó hasta las 10 de la noche. Sí, todo eso está en pasado. Ella hizo todo esto y no hizo nada más sino hasta, sí, pasado las 10 de la noche. Entonces, como podemos ver aquí también, por ejemplo, ya sabemos study, ya sabemos aquí está la consonante y se le quita la I y se le agrega la I latina. Y se pone siempre ed. Lo mismo acá también. De aquí ya result, ya se le agrega la ed, que es lo que hemos estado viendo en lo largo de la estructura. Lo mismo con llamar, call, también lo único que le agregamos es la ed. ¿Sí? Hasta ahora todo claro, Israel. Sí, Bueno, muy bien. Si tienes alguna pregunta, sería bueno también que me la hicieras. Bueno, entonces en el caso aquí de la tercera, tercer uso, usamos también esto para acciones repetidas o habituales, cosa que por ejemplo podemos hacerlo casi todos los días. Por ejemplo, aquí tenemos we always travel to Cancun for vacation when, when were young. Entonces, siempre viajábamos, ¿sí? A Cancún durante las vacaciones cuando éramos jóvenes. Entonces, siempre ya es algo que ha sido muy repetido, ¿no? Al igual que viajamos, ya sabemos que está en pasado, y a lo único que le agregas o sea, es el verbo travel y lo único que le vas a agregar es la isla de durante las vacaciones, entonces es algo que hacíamos más o menos en cierto tiempo, y pasado. Eh, También, bueno, tenemos he walked 5 kilometers every day to work. Entonces caminaba 5 kilómetros hasta el trabajo cada día. ¿Sí ves? Son acciones que a diferencia de las otras que podrían ser de pronto un poco raras, que no pasaran o de pronto solo pasaban cada cierto tiempo, estas son acciones que vamos haciendo diariamente, ¿sí? Por ejemplo, siempre hacía esto, cada día hago esto, si todos los días me levanto a tal hora, por ejemplo. Hasta ahora todo va bien, Israel. sí, todo bien. Muy bien. Entonces, el cuarto uso y el quinto, que serían los últimos. Entonces, el cuarto vamos a usarlo para narraciones o de pronto acciones que se han dado en un largo periodo de tiempo, que sucedieron hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? O narraciones en el caso de pronto de historias, de revistas. Entonces, por ejemplo, tenemos I worked for many years in a museum. Entonces, trabajaba en un museo durante muchos años, ¿sí? Son cosas que ya han pasado ya de pronto, que tienen por lo menos ya como más de un mes, una semana, más o menos, así que, bueno, no una semana, vamos a ponerle, son acciones que pasan ya como más de un mes que ya pasaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, she didn't eat meat for years, entonces, por ejemplo, aquí decía no comía carne durante años, ¿sí? Lo mismo que en el caso del museo. Sí, son, de pronto, esto lo podemos encontrar más que todo en libros de historia, en algunas revistas, ¿sí? Entonces, la quinta sería que se utiliza para hablar, en este caso, de generalidades o de hechos en el pasado, o sea, ya son cosas como, como históricas, por decirlo así, o de pronto ya como cosas muy, muy concretas, algo que realmente pues se hacía antes. Sí, por ejemplo, en The Aztec, like en México, entonces los aztecas vivían en México, ¿sí? Esto fue un hecho, esto no fue algo que de pronto hay alguien se lo inventó, esto es un hecho de que los aztecas antes, eran los que vivían en México antes, sí, era una tribu que vivía antes allá.
O ya de pronto no hablando de cosas históricas, podríamos hablar también de I played the guitar when I was two, ¿sí? Entonces tocaba la guitarra cuando yo era niño, cuando era un niño. Entonces tocaba era el hecho o la acción que se realizaba antes cuando, pues en este ejemplo, cuando era niño, o sea, también estamos hablando de un tiempo igual, casi también largo como en el caso de los aztecas. Todo claro hasta el momento real. Todo bien. Ok, muy bien, excelente. Bueno, entonces ya terminando casi la explicación, vamos a ir entonces con la estructura, que creo que es algo igual de importante, al igual que las reglas gramaticales. Entonces, por ejemplo, en este caso, las oraciones afirmativas tienen una estructura muy sencilla, que es colocar el sujeto, como ya sabes, I, you, she, ¿sí? Y le vas a agregar el verbo principal. Pero ya sabes, el verbo principal puede ser, por ejemplo, stay, y ya sabes que stay le vas a agregar lo que dijimos en la regla, en este caso stay, ¿sí? Lo mismo con, bueno, en el caso de la negativa tenemos dos formas. Entonces el sujeto le agregas el verbo to be en este caso, ¿sí? Y le agregas not y ya ahí sí le colocas ya de pronto el complemento. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver de pronto un ejemplo con esta estructura. Y esta estructura ya la utilizamos, la que está acá abajo, con los otros verbos que no vengan del to be. Por ejemplo, el sujeto, este verbo sería auxiliar, y a este verbo se le agrega to y do, y le agregamos el not, y luego ya si viene el verbo principal, que sería el infinitivo, que es el que te hablábamos antes. Entonces, la interrogativa también tiene esta misma fórmula de acá, solo que en este caso, sabes que en las estructuras interrogativas ya el sujeto no va primero, sino que siempre primero van los verbos y luego van los sujetos. Sí, en este caso se invierte. Luego viene el verbo auxiliar, por ejemplo, en este caso, hablando de la estructura to be, luego viene el sujeto, y luego ya sí viene el verbo y siempre agregándole en este caso el ing, que sería ando, yendo, y eso pues ya lo vimos en otra clase. Entonces, aquí lo mismo también verbo auxiliar, sujeto, y esta vez también tenemos el verbo principal, que serían los infinitivos. Pero para que te quede más claro, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos en la estructura afirmativa, entonces sería they, como ves, el sujeto, learn, learn sería el verbo English, ¿sí? Sería they learn English, o sea, aprendieron inglés, hablando en pasado. Siguiendo la estructura, acá tenemos otro ejemplo, I bought a black car, o sea, compré un carro negro, coche negro, ¿sí? Y she was a doctor, o sea, ella era una doctora. Como ves, es un poco más sencillo la estructura, porque lo único que tienes que buscar es como el sujeto y el verbo, ¿sí? Y buscarle un contexto, pero que sea siempre como sea afirmativa, que sea algo, sí, que sí haya pasado, que sí está pasando. Entonces aprendieron inglés, eso quiere, estamos afirmando que sí lo hicieron en el pasado, al igual de que sí compró un coche o que ella sí era una doctora. Bueno, aquí en el caso de los verbos, ya bueno, ya la estructura negativa, entonces aquí ponemos she wants a doctor. Entonces ella no era doctora, que sería el caso contrario de esto. Sí, en el caso de was y were, pues ya sabemos cómo, pues cómo es su estructura, entonces ya sabemos que was sería como el comprimido de was not. Entonces, por ejemplo, acá tenemos the keys were in the drawer, o sea, las llaves no estaban en el cajón, ¿sí? O they, esto es, ya sabemos que was y were es en el caso del verbo to be, como resalta el color así. Esto en el caso, entonces tenemos she, que sería el sujeto, ¿sí? El verbo to be, que sería esto, sabemos que eh, ya lo hemos dado en esta clase y ya sería pues el complemento. Pero aquí en el caso de pronto cuando ya no vamos a usar ni was,
¿sí? Ni was ni were. Entonces, por ejemplo, y en este caso sería they did, ¿sí? Siempre vas a usar did. En el caso que ya veíamos en los otros ejemplos, they didn't, en este caso, learn English, o sea, no aprendieron inglés. El did lo único que va a hacer aquí es como sustituir el was y el were, ¿sí? Pero aquí ya estamos hablando de algo que no tenga que ver con verbo to be. ¿Sí me he hecho entender hasta el momento, Israel? Israel, me he hecho entender hasta el momento. Pues al parecer hay como problemas de audio de su parte. Israel, ¿sigues en la sala? No sé si de pronto tengas problemas en el audio. Si de pronto tienes problemas en el audio, me puedes escribir a través del chat. Listo, profe, lo que pasa es que no me dejaba activar el micrófono. Ok, bueno, pues, bueno, no importa cuando es así, entonces pues puedes escribirme en el chat, ¿sí? O sea, ¿lograste escucharme todo? Sí, Ok, bueno, entonces en este caso vamos a continuar con la estructura interrogativa. Entonces, bueno, ya sabemos en el caso del verbo to be, was y were, entonces ya sería she was a doctor, o sea, ella era doctora, no era ella doctora. En were the case in the drawer, ya estaban las llaves en el cajón. Sí, como puedes ver, ya no decimos primero she, sino was. Lo mismo acá en el caso de were. Y es lo mismo con did, que sería para los verbos que ya no son en to be. Entonces, did you buy a blue car? Entonces compraste un coche azul. Sí, entonces primero, como tenemos ahí el sujeto, lo tenemos, primero tenemos pues el verbo auxiliar, en este caso did, que siempre se pone, lo mismo you, y bueno, ya sería el verbo buy a blue car. Bueno, Israel, pues entonces, como me has dicho que has comprendido todo, te voy a enviar por el chat, ¿sí? Para practicar pues lo que hemos estado viendo. Te voy a compartir este link por el chat y vas a hacer la siguiente encuesta que está aquí. Y también, bueno, cuando la termines, puedes tomarle pantallazo y tus resultados me los puedes enviar si puedes, me lo puedes enviar por el chat o pues si quieres me lo puedes presentar para la próxima clase también. Pero lo importante es que hagas ahora la actividad, ¿ok? Si de pronto no me puedes enviar el pantallazo, me puedes decir cuántas sacaste bien y cuáles sacaste mal. Entonces te voy a dar unos minutos para que las hagas. Una pregunta, Israel, si pudiste abrir la actividad, si te dejo abrir el link. sí, ya Ok, lo voy a bueno, hacer. ok, listo. Entonces recuerda que también puedes utilizar un diccionario de guía en este caso. Entonces, bueno, vamos a dejarte pues por ahí hasta las 12:15 para que puedas hacer la actividad hasta las 14. Pues la actividad es cortica.
Israel, ¿lograste terminar la actividad? No, aún no. Ok, ¿cuánto te falta? Dos. Ok, listo. Vamos a esperar que la termine. ¿Lograste terminarlo, Israel? Israel, ¿me puedes escuchar? Sí, ya lo terminé. Ok, ¿me lo puedes compartir en el chat? Sí, si no puedes, dime entonces cuáles sacaste bien y cuáles sacaste mal. Israel, ¿me puedes escuchar? Solo saqué dos mal. Sí, ok, excelente. Bueno, entonces espero la evidencia pues por el grupo de WhatsApp. Bueno, Israel, entonces la actividad 2 sería pues similar a la primera, pero esta pues ya te las dejo para que la hagas en tu casa y vayas practicando, ¿sí? Pues tenemos en el caso de este pues un ejercicio muy parecido al otro, solo que digamos que las preguntas varían y pues lo mismo tenemos en esta actividad, pero pues ya es diferente, ¿sí? En esta actividad, bueno, aquí en este enlace que te voy a mandar va a estar esta imagen, ¿sí? Y vas a colocar en los espacios en blanco que están aquí,
las respuestas correctas. Aquí sí puedes ver, tienes la estructura, algunos adverbios que vas a tener en cuenta y cuáles son los verbos irregulares que vas a utilizar para la actividad. Entonces te voy a compartir el link en el chat. Entonces me avisas si puedes visualizar también la segunda actividad y si puedes visualizar también la imagen, por favor. ¿Lograste visualizar los dos links que te envié, Israel? Sí, Ok, excelente. Bueno, Israel, finalmente pues aquí está la evaluación. Entonces pues te voy a compartir el link también por el chat para que la vayamos haciendo juntos. Entonces me avisas cuando puedas utilizar el link si te abre. Israel, ¿lograste visualizar el link? sí, Sí, el de la imagen y el Kahoot ya lo tienes abierto. sí. Ok, entonces de un momento yo voy a abrirlo acá. Ok, Israel, ¿lograste abrir el Kahoot? Sí, Ok, bueno, entonces podrías empezar a realizar la actividad que está allí y me dice cuáles fueron tus resultados.
Ok, parece que Israel tiene problemas en su conexión, entonces vamos a esperar unos minutos a ver si se vuelve a conectar. Profe, disculpe, me cayó el internet. ¿Puedo presentar trabajo de Kahoot como el anterior? Ok, Israel, bueno, ok, Israel, bueno, esto lo puedes hacer, no hay problema. Entonces, en ese caso, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas comprendido, pues, y también espero las evidencias de tus actividades. Entonces, bendiciones y cuídate mucho. Igualmente, profe. Ok, entonces también recuerda que puedes visualizar la clase del día de hoy por si tienes alguna duda al hacer tus actividades. Entonces, que esté muy bien. Bueno, profe.